Seguimos con el contexto histórico. ¿Viste cómo vamos apresuradamente para que entiendas todo el contexto del que yo te estoy tratando de hablar? Y terminamos ahí con Herodes Antipas, que Jesús lo llamó esa zorra. Y en Lucas 13 vamos a encontrar que Herodes Antipas fue también el que participó en el juicio de Cristo en Jerusalén, según también lo relata Lucas capítulo 23. Después de Antipas, Herodes Agripa primero reinó en Galilea, Samaria y Judea. Él era nieto de Herodes el Grande y Agripa reinó del 37 al 44 después de Cristo. Por eso en el libro de Hechos capítulo 12 se revela que él fue el que asesinó a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y puso a Pedro en la cárcel. Luego Hechos brevemente habla de la muerte de este Herodes comido por los gusanos en Hechos capítulo 12, versículo 21 para adelante. Herodes Agripa II fue el último de la familia de los Herodes que reinó del 50 al 100 después de Cristo. Él era el nieto de Herodes el Grande y su nombre se encuentra en Hechos capítulo 25, capítulo 25 y capítulo 26, porque fue en los días del juicio que Pablo tuvo que enfrentar ante Festo en Cesarea. Y Agripa II era el rey de Judeas, y él estuvo de acuerdo con Festo en que Pablo debía ser puesto en libertad porque no encontraban absolutamente nada para enjuiciarlo o incriminarlo al apóstol San Pablo en Roma, en el libro de los Hechos, capítulo 26, del 31 para adelante. Y acordate que fue Pablo que termina en casa de César porque él sacó la chapa de ciudadano romano. Sí, Pablo era judío, pero era ciudadano romano de nacimiento, ¿ve? Y utilizó las cuestiones de su ciudadanía, no solamente para defender su causa de inocencia, sino para poder llegar en los mismos ámbitos del gobierno que le tocó vivir para su generación, para poder predicarles el Evangelio y justamente denunciar el rechazo que su pueblo había hecho del Mesías. Y vos también tenés que entender que para ese tiempo también apareció, en los tiempos de Jesús, Poncio Pilatos, del cual te hablaba también en uno de los videos. Pilato era el gobernador romano de Judea en el tiempo de Cristo, ahí por el 26 al 36 antes de Cristo. Y Pilato es importante en la historia ¿por qué? Porque en el juicio de Cristo fue él el que condenó al Señor después de haber dicho primero que Jesús no era culpable, según Juan 18. Y después de la muerte de Cristo, los romanos quitaron a Pilato de su puesto. Fue ordenado a comparecer ante el emperador en el año 36 más o menos después de Cristo. Y no sabemos qué le sucedió con él, porque no hay mucho que la historia nos dé, pero el ambiente religioso que también constituyó el contexto de la vida de Cristo, pudimos ver justamente que había diferentes creencias, y de esas creencias vamos a hablar en el próximo video, porque había un contexto político, pero también había un contexto religioso profundamente adverso al Señor Jesucristo. No hay nada nuevo debajo del sol. Todo pareciera que se vuelve a repetir. Así que nos vemos en el próximo video y te sigo contando de por qué hay que entender el contexto de la verdad histórica para entender la verdad presente.